Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Sendero Victorioso. Queremos mandarles un saludo a todos aquellos que nos están viendo en estos momentos. Dios les bendiga. Ahora vamos a ver el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que hoy la palabra del Señor nos enseña, nos dice. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿De qué forma a veces nosotros nos acercamos a Dios? Hoy en esta contingencia, no solamente aquí en el país, de todo el mundo, ¿de qué forma usted se acerca a Dios? ¿Cómo tiene usted a Dios en su vida? ¿Cómo cree usted que es Dios para usted? Para nosotros los cristianos sabemos que Él es el único y soberano, el cual ha creado los cielos y la tierra. Pero hoy la pregunta que tenemos aquí, ¿de qué forma nos habremos de presentar ante Dios y de qué forma le vamos a adorar? Hoy en la angustia hay muchas formas de acercarnos a Dios, usted podría decir, pero hay solamente una manera en la cual nosotros podemos allegarnos ante Él. Dice aquí su palabra en el versículo 6, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Queremos hacer la pregunta, ¿qué es un holocausto? A través de la historia, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, se habló del holocausto de los judíos. Y nos podemos a pensar, ¿por qué el nombre de holocausto? El nombre de holocausto lo podemos entender como una ofrenda o un sacrificio que Dios mandó al pueblo de Israel que ellos hicieran. Y esto vamos a ver paso por paso todas estas palabras para que quede entendido lo que la palabra de Dios nos muestra hoy en día. ¿Qué es un holocausto? Vamos a ver en el libro de Números, en el capítulo 7, el libro de Números, en su capítulo 7, en donde ¿por qué surge el holocausto? Capítulo 7, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Esto es lo que Dios mandaba al pueblo de Israel para hacer la dedicatoria en el altar, para que entendamos lo que es holocausto, es la ofrenda o sacrificio que Dios había mandado al pueblo de Israel. Se debería de sacrificar un becerro de un año. Y lo que nos dice el profeta Miqueas dice, me presentaré ante ti con holocaustos, con becerros de un año. Es por eso es que dice, ¿por qué tengo que presentarme ante ti? Porque en el libro de Números nos enseña por qué deberían de presentarse de esta forma. Aquí se hace la pregunta el pueblo de Israel ante Dios. ¿Cómo me voy a presentar ante ti? ¿Cómo es que te tengo que adorar? ¿Acaso tengo que traer becerros en un año, de un año para presentártelos a ti? Y después dice en el versículo 7, se agradará a Jehová de millares de carneros. También esto era un sacrificio que antes se daba. Vamos a verlo ahí en el libro de Éxodo, en el segundo libro de nuestra Biblia, capítulo 29, en el cual nos enseña por qué se tenía que presentar un carnero. Dice, versículo Éxodo 29:1, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Entonces vemos que el carnero servía para la consagración. Vemos aquí que era una consagración. Eso es
lo que podemos ver, pero que también servía el carnero como para la expiación. Esto sirve, lo podemos ver en Levítico capítulo 5. Vamos a verlo rápidamente, Levítico número 5. Espero estén utilizando sus Biblias para que vean lo que dice la palabra del Señor. Levítico 5 dice así en el versículo 15: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto. Aquí vemos que deberían de traer un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación en ciclos de plata, del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Esto era para la expiación, para pedir perdón. Esto lo utilizaban el carnero para la expiación. Era utilizado un solo carnero para la expiación. 2 carneros eran para la consagración, para lo que se iba a consagrar. Entonces vemos que el profeta dice: se agradará Jehová de millares de carneros. Así le trajeran millares de carneros. El Señor ya no quería esos sacrificios. Y después dice ahí mismo en el versículo 7, o 10,000 arroyos de aceite. ¿Qué es lo que representaba el aceite? El aceite representaba y era utilizado para alumbrar las lámparas. Y eso lo podemos ver también en el libro de Levítico, capítulo 24. Normalmente el libro de Levítico son las enseñanzas, lo que debería de hacer el pueblo de Israel. Levítico 24, versículo 2 dice así: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Esto era lo que servía, pero también no solamente para hacer la lumbrera dentro de las lámparas, sino también para ungir. Tenemos también que era para ungir. Levítico, en el mismo libro de Levítico, pero nos regresamos al capítulo 8 de Levítico y dice así en el versículo 2: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Entonces aquí estamos viendo ya lo que ellos querían presentar delante de Dios. ¿De qué forma nos íbamos a presentar? Ellos decían: nos presentaremos con becerros, con carneros o con aceite. Ahora vemos que el aceite era para ungir. Pero en el Nuevo Testamento también nos enseña que en el libro de Marcos, vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, para qué nos servía el aceite. Y vemos en el capítulo 6, versículo 12 y 13, que dice así: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Aquí vemos que el carnero y los becerros eran para la expiación, para pedir perdón. Pero ahora en el Nuevo Testamento lo encontramos y dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Y después versículo 13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Entonces vemos aquí que la función del aceite era para ungir a los enfermos. Y la misma palabra nos lleva a Santiago capítulo 5. Vamos a verlo. Estamos utilizando nuestra palabra de Dios para no decir que es pensamiento de hombre, sino que toda palabra tiene que estar constatada en este libro. Vamos a verlo ahí, lo que nos dice 5:14. Amén. Santiago, casi es el último libro de la Biblia, después de Hebreos. 5:14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora aquí vemos
que el aceite es para ungir a los enfermos. Y nuestro pasaje de Miqueas dice, o de 10,000 arroyos de aceite, nada de eso podría servir. Y después dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hace años existieron reyes en Israel después de los tres más famosos, como tenemos a David, pero primero fue Saúl, David y después Salomón. Y después se dividió el pueblo de Israel en dos naciones, la del norte y la del sur. Surgieron los hijos de David, algunos más jóvenes en los cuales no andaban conforme al corazón de Dios, y por ello podemos encontrar a Manasés y a Acab, que ellos dedicaban a sus hijos y los daban a un Dios falso. Por eso es que este pasaje nos dice, daré mi primogénito por mi rebelión. Ellos querían dar a sus hijos por ese pecado. Esa rebelión era el pecado que ellos cometieron. Dice, el fruto de mis entrañas. ¿Quién es el fruto de las entrañas? Nuestros propios hijos, por el pecado de mi alma, para sufrir. No para sufrir, sino para sufragar el pecado que ellos habían cometido, ahora querían entregar a sus hijos. Y esto podemos verlo en el libro de Levítico, que Dios manda a que esta situación no se pueda llevar a cabo. Dice capítulo 18, versículo 19 de Levítico, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, dice Jehová. Esto era lo que los israelitas traían. A lo mejor se preguntaban, si yo ofrezco a mis hijos, Dios perdonará mi falta, mi pecado. Pero Dios no quería ya esto. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Isaías, porque él se había cansado ya de todas estas cosas que el hombre estaba haciendo, y a Dios ya no le satisfacía todas estas ofrendas por los pecados. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice así, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende al pueblo, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocando la ira al Santo de Israel, y se volvieron atrás. ¿Por qué querrás ser castigados aún? ¿Todavía sois rebeldes? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida y hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, y vuestra ciudad es puesto al fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolados, como asolamiento de extraños. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Aquí ya Dios está diciendo, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar a mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Ya Dios no necesita esas ofrendas. El incienso me es abominación. La luna nueva y de reposo es el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarla. El Señor ya no quería fiestas, ya no quería holocaustos, ya todo aquello que le hacían era simplemente como una tradición, y Dios no quiere que nosotros seamos tradicionalistas. Ya no llevaba nada, ya solamente lo hacían llevar el animal,
decir que Dios me perdone, pero al otro día hacían lo mismo y Dios se había cansado de todo eso. Versículo 15 dice así: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Cuando multipliquéis la oración, dice el Señor, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended de hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor ya no quería sacrificios. Ya el Señor se había cansado de tantos animales que le traían para poder ser sacrificados, para ofrecer el holocausto, la ofrenda que Dios a un principio en el libro de Levítico y Números veíamos, pero el Señor ya no quería eso. Por eso en este libro de Miqueas estamos viendo que él estaba hastiado. Y aún el pueblo se atrevía a decirle: ¿o quieres que traigamos a nuestros hijos y te los ofrezcamos? Cuando Dios había mandado que no ofrecieran a sus hijos. Él solamente ahora, lo que acabamos de leer, dice que si nuestros pecados son tan rojos, Él vendrá a hacerlos tan blanco como la nieve. Ese es Dios que tiene misericordia de nosotros, que tiene misericordia de usted que me está escuchando, que quizás en esta mañana pasó por una situación difícil, se enojó o hizo algún berrinche, alguna grosería, alguna falta ante su familia, ante su esposa, ante sus hijos, ante su vecino. Dios ya no quiere sacrificios. Él vino a hacer un solo sacrificio, a entregar su vida en la cruz del Calvario. Es así que el día de ayer se hizo la crucifixión, en todo el mundo se celebró. Pero Él ya no quiere ese tipo de sacrificios. Él lo hizo una sola vez. Él se entregó en la cruz para derramar esa sangre que esos animales que ahora hemos visto en holocausto era para la expiación. Y la expiación es el perdón de pecados. La expiación es el pecado que nosotros cometimos. Por eso es que Él se ha entregado para que nuestros pecados sean perdonados, pero solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 del libro de Miqueas dice: oh hombre, Él te ha declarado lo bueno. Él nos ha dicho lo que es bueno a cada uno de nosotros. Nuestra mente, nuestro sentir, nuestra manera de ser. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y después dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. La justicia viene de Dios. Y Él nos declara que debemos de hacer justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es justo y verdadero. Y sabemos que Él estará con todos nosotros. Vamos a ver el libro de Romanos, qué es lo que nos dice a través de la justicia. Vamos a ver Romanos 2, versículos 6 al 11. Dice así el libro de los Romanos: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y vamos a enfocarnos en el versículo 11 que dice así: porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios es justo porque Él va a dar un pago para los que hacen bien y también para los que hacen mal. Pero hoy tenemos una gran verdad. Jesucristo es la gran verdad. Él es el que se entregó. Él es el que dio su vida
por cada uno de nosotros. Pero también nos dice que debemos de amar misericordia. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Juan en el capítulo 13. Juan 13, versículo 34, dice así: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán a todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Cómo vamos a demostrar que somos hijos de Dios? Porque nos amamos. Porque nos amamos los unos a los otros. Y este es el amor que Dios ha mandado a cada uno de nosotros, que demostremos ese grande amor, que podamos amar inmisericordiamente. Amar inmisericordiamente es dar todo lo que tenemos por nuestro prójimo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por toda la humanidad, porque nuestro Señor Jesucristo se entregó con ese mismo amor. Dios se entregó al Señor Jesús como su primogénito y lo entregó no solamente por unos cuantos, lo entregó por toda la humanidad, por todos aquellos hombres que están en esta tierra. Él dijo que Él daría a su Hijo para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero también nos dice que humillarnos ante Dios. ¿De qué forma nos vamos a humillar delante de Dios? El libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 7 al 11, nos dice cómo debemos de humillarnos ante el Señor. Y la palabra de Dios dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 11, dice: sino que se despojó de sí mismo. ¿De quién? ¿De quién habla? De Jesús mismo. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo Jesús el Hijo de Dios, sentado en el trono cuando Él estaba en la creación, se humilló a sí mismo. ¿De qué forma? Viniendo a ser hombre aquí en la tierra, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿A quién obedeció? A Dios, hasta la muerte, y muerte de cruz, dando su vida por ti, por mí, por el pecador, por toda la humanidad. Él se dio la vida, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, todo el mundo. Conocemos todas las lenguas del mundo que hay. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. ¿Cómo vamos a acercarnos ante Dios? El Señor ya no quiere sacrificios. Ya no quiere que nosotros nos vayamos de rodillas hacia cierto lugar. Él ya no quiere que andemos cargando pesadas losas o pesadas cruces. Él ya no quiere nada de eso, porque Él ya hizo un solo sacrificio. Recuerde usted, como lo ha visto en la televisión, Él caminando hacia el Gólgota, en donde iba a ser crucificado. Él llevó esa pesada cruz, cargándola, y en donde los hombres lo iban golpeando. Los soldados romanos lo iban azotando, pero ya anteriormente Él había sido vituperado. Ya no hay más sacrificios que hacer. Jesucristo ya lo hizo todo por cada uno de nosotros. Ahora lo único que nos queda es arrepentirnos de nuestros pecados. Ya no hay animales. Ya no hay sacrificio que el hombre pueda hacer. Ya no hay cosa que podamos llegar ante el hombre y decir: he cometido una falta, y el hombre nos dice: tienes que hacer esto y esto o esto otro. No. Solamente la sangre de Cristo es la que nos perdona de todo pecado. Nos tenemos que acercar a Jesús. Él es el único que nos va a perdonar todas estas faltas, todos estos pecados, y ya no ser como el pueblo de Israel. ¿De qué forma nos vamos a presentar delante de ti?
humillándonos delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, por sobre cualquiera y toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios, y se doblará toda rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Si tus pecados, tú crees que no pueden ser perdonados, no pienses de esa manera. El Señor para eso vino. Se presentó como los animales en aquel tiempo. Ahora ya no fue necesario presentar un animal. Ahora fue necesario que nuestro Señor Jesucristo entregara su vida. Yo quiero hoy invitarte a que dejes entrar a ese Jesús. A ese Jesús que fue lapidado, que fue latigado, que fue lastimado, escupido, que le pusieron una corona y que Él ha resucitado al tercer día. Por Él quiero pedirte que hagas una oración. Acéptale, acéptale como tu único y tu suficiente Salvador. Él no está lejos, Él está cerca y está esperando a que tú llegues ante Él y te arrepientas de tus malos pecados, de tus malos caminos. Él estará con los brazos abiertos. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración y que a través de esta palabra, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, llegue y tomes conciencia de que no hay tiempo ya más. El Señor te está esperando. Solamente mira los periódicos, mira la televisión y las noticias. De estas cosas que están sucediendo jamás habían pasado, pero vendrán cosas peores y es a los cuales tenemos que prepararnos. Vamos a orar. Quiero hacer una oración por ti para que aceptes a Jesús como tu único y tu suficiente Salvador. Y hermano que me escuchas, para poner más fe, para seguir adelante, sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta y tenemos que estar preparados para esa venida. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor Dios, por esta palabra. Te pedimos, Señor Dios Padre bendito, por todas las almas que aún no te han aceptado, pero que a través de estos medios, Señor Dios, alguno de ellos habrá de reflexionar. Yo te ruego, Señor Dios, que tú llegues hasta ellos. Toca su corazón y si alguno en estos momentos se está arrepintiendo, tómalo, Señor Dios, en tus manos y que sea un arrepentimiento genuino, ya que tú eres, Señor Dios, el único Dios perdonador. Eres, Señor Dios Padre, aquel que puso su vida en la cruz y derramaste sangre en la cual nos redime, nos limpia de todo pecado. Solamente eres tú, Señor Dios Padre bendito, el camino, la verdad y la vida. Y por medio de ti solamente podemos llegar al Dios Padre Celestial. Amén. Muchas gracias. A partir de mañana tendremos devocionales a las 8 a.m. tiempo de México, que serán de ayuda para tu vida espiritual. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Gracias.